¿Por qué es importante tener presente la definición de conserva? Porque nosotros, y más en la región en la que nos encontramos, cuando hablamos conservas, pensamos principalmente en lo que son las salsas, los dulces, picles, puede ser, ¿sí? Porque nos quedamos en eso, pero en realidad mi propuesta hoy es que podamos ver que hay distintas, por eso son técnicas de conservación, ¿sí? Es decir, hay una gran variedad de propuestas para poder conservar, ¿sí? Prolongar la vida útil de los alimentos. Eh, por ahí mencionaron, bueno, las típicas conservas tradicionales, como la salsa y dulces, ¿sí? Que son por ahí los más comunes, pero tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el calor, ¿sí? O cuando le vamos a retirar el componente de agua, la deshidratación o la desecación, que las dos buscan retirar la cantidad de agua que tiene el alimento, pero eh, la técnica es diferente. Una es una técnica natural y la otra es, digamos, es más controlada. Vamos a decirlo así como más industrializada, ¿sí? No necesita hacerlo hacia gran escala, pero como que no es un proceso natural. Es más inducido, ¿sí? Hijo, baja el volumen, por favor. Bien, entonces, tenemos acá. Bien, lo que buscamos es aprovechar la materia prima, ¿sí? Que encontramos en la época de producción, cuando hablamos, por ejemplo, en lo que son el tomate, ¿sí? Para aprovechar hacer las salsas o los dulces, ¿sí? Como un ejemplo más gráfico. Ángel, silencio. ¿Sí? Cubrir las necesidades del autoconsumo, ¿sí? Es decir, que siempre podamos tener esta disponibilidad. Y hay veces que también nos va a ayudar porque es una técnica, nos favorece como una salida laboral, ¿sí? Es decir, hay varios beneficios para el beneficio personal y a su vez comercial, ¿sí? Eh, bien. En el caso de lo que son frutas y verduras, va a permitir que se prolongue la vida útil, ¿sí? Que se encuentre, perdón, en perfectas condiciones a lo largo del tiempo. Que le baje el volumen. Siempre que se realiza un buen control de digamos, que se hayan eliminado los microorganismos. Y enseguida vamos a ver cómo es esto de los microorganismos, ¿sí? Eh, ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos? O sea, de alguna manera un poquito nos vamos a meter en lo que son los conceptos de higiene de los alimentos, porque la idea no solamente es, eh, a ver, cuando hablamos de vida útil de un alimento, nos estamos haciendo referencia de que no se deteriore, ¿sí? Que sea seguro, que no enferme. Están las llamadas enfermedades transmitidas por los alimentos, que seguramente han escuchado. Y esas enfermedades transmitidas por los alimentos se suelen dar porque no hay una buena técnica de conservación, ¿sí? Eh, bien. Bueno, hay distintas eh, técnicas, ¿sí? Bueno, acá tenemos las confituras. Bueno, el tema, hay una técnica, por eso me quedé pensando, que se llama, tiene que ver con el confitado, ¿sí? Después les voy a hablar un poco al respecto. Pero bueno, la idea es elaborar confituras, mermeladas, lácteos, dulces, licores, ¿sí? Eh, bien, leo como para no ir repitiendo lo que voy mencionando, ¿sí? Bien, cuando vamos a meternos un poquito y después volvemos a esto para que se entienda acerca de cuáles son las condiciones para que un microorganismo se desarrolle, ¿sí? Los microorganismos son seres vivos microscópicos como nosotros. Nosotros no somos microscópicos, evidentemente, pero somos seres vivos. Entonces,
ellos, aunque son microscópicos, tienen necesidades similares a las que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, una de esas necesidades que tienen es lo que es la temperatura. Es decir, hay ciertas temperaturas en las que se sienten, como quien dice, más cómodos y hay otras en las que, digamos, ya son extremas que van a tener cierto efecto sobre la vida de ese microorganismo. Por un lado tenemos, bueno, acá tenemos tres zonas, tres zonas bien marcadas. Tenemos la zona caliente, la zona de peligro y la zona fría. Vamos a empezar desde abajo. La zona fría va a empezar a partir de los 4 grados centígrados hacia abajo, ¿sí? 4 grados centígrados en positivo y va a ir bajando. Primero va a empezar lo que es con la refrigeración y después, a partir de los menos 18 grados, más o menos empieza a hablarse de congelación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con los microorganismos? En esta franja no tienen casi eh, desarrollo, ¿sí? Dejan de multiplicarse, eh, no tienen actividad, sería como actividad metabólica, no tienen actividad en la que se reproducen o se multiplican, pero no están muertas, vamos a llamarlo así, que están como dormidas, ¿sí? Entonces, eh, esto tenemos que tener presente, ¿por qué? Porque nosotros decimos, bueno, pero yo pongo una carne picada en la heladera y no sé, me olvidé, o un pollo, compré pollo, lo puse en la heladera, no consumí por una semana y ya se me echó a perder. ¿Por qué? Porque hay una actividad de los microorganismos como que es muy sigilosa, ¿sí? No es una inactividad absoluta. Están vivas, pero la actividad es menor, ¿sí? Y están casi como dormidas. Cuando es refrigeración, es como podríamos decir que esa actividad es un poco más que la que es por congelación. Cuando está por congelación, pensemos así como que están duros, ¿sí? Como cuando nosotros estamos recongelados, vamos a la nieve y tenemos un montón de frío, bueno, eso es lo que sucede con ellos. Em, y después tenemos el otro opuesto, que es la zona caliente, ¿sí? Ahí empezamos a hablar que a partir de los 65 grados centígrados hacia arriba, los microorganismos empiezan a morir. Todo va a depender del tipo de microorganismo. La mayoría, por eso es que siempre se insta a esto, a lo que es la cocción completa de los alimentos. La mayoría de los microorganismos mueren con el calor, ¿sí? Ya cuando nosotros entramos a los 80 grados centígrados, 75-80, podemos decir ya que un alimento está cocido, más que nada en lo que son las carnes, los huevos, ¿sí? Entonces, eh, ahí el microorganismo muere. Hay algunos que se les llama esporulados, que son más resistentes. ¿Cómo sería un microorganismo esporulado? Pensemos como si fuera una nuez, ¿sí? La nuez tiene la, esa cáscara, digamos, que es dura. Nosotros logramos abrir y vamos a llegar al centro de la nuez y eso es carnosita y es fácil de masticar. Vayamos a masticar la cáscara de una nuez, ¿sí? Casi imposible, digamos, el poder hacerlo. Los microorganismos esporulados sucede lo mismo. Ellos crean una capa externa que los protege de, por ejemplo, el calor. Entonces no mueren fácilmente. Uno de los microorganismos esporulados sería el, esta bacteria que se llama Clostridium botulinum, ¿sí? Que es la que causa el botulismo, ¿sí? Por eso es tan importante, por ejemplo, las conservas en frascos, en enlatados, hacerlos de forma correcta, porque si no va a dar lugar al botulismo, ¿sí? A la actividad de esta bacteria que se llama Clostridium botulinum. Y después tenemos en el medio la zona de peligro, ¿sí? ¿Y por qué se llama zona de peligro? Que va entre bueno, ahí tenemos temperatura intermedia, es la de 37 grados centígrados, pero sería, digamos, el sanguchito, la parte de adentro, ¿no? Eh, es porque esta franja de temperatura que las bacterias, los microorganismos se sienten más a gusto y están
tan cómodos que empiezan a, digamos, tienen una vida normal, ¿sí? Se van a multiplicar rápidamente. Por eso es que nosotros, cuando recibimos ese alimento, esa materia prima, y vamos a ver que hay algunos alimentos que son de más alto riesgo y otros de menos riesgo, es importante que nosotros definamos qué vamos a hacer con ese alimento, esa materia prima, ¿sí? Si es un alimento de alto riesgo, que tiene que ver más que nada con los que son más proteicos, como las carnes, el huevo, como lo es los lácteos, ¿sí? Más que nada si hablamos de un lácteo que es un sachet de leche, por ejemplo. Si ya vienen en cajitas, ya vienen preparadas para que estén. Si no está, no se ha abierto el envase, ¿sí? Nosotros podemos ver de que puede estar en la góndola o en la despensa tranquilamente. No necesitamos ponerlo en la heladera. Una vez que se abrió, sí hay que ponerlo en la heladera, ¿sí? Y a usarlo en el breve tiempo, en el menor tiempo posible, ¿sí? Pero estos alimentos, como les decía, requiere que definamos qué vamos a hacer. ¿Los vamos a cocinar? ¿Cuánto tiempo se puede esperar? Por ejemplo, no es lo mismo poner digamos, la durabilidad que tiene como fresco, por ejemplo, un producto de mar o un pescado, digamos, que una porción de carne, corte de carne roja, ¿sí? Porque el pescado es prácticamente lo sacás del agua y tenés que meterlo a la olla, por decirlo de alguna manera. En el caso de la carne roja, podemos esperar un poquito más, ¿sí? O bien decir, bueno, lo cocino o lo pongo en la heladera, ¿sí? Por eso también hablamos de lo que es la cadena de frío. La idea es que los microorganismos se encuentren, eh, digamos, pasen el menor tiempo posible en la zona de peligro. Ahora, y esto anótenlo porque en esta diapositiva no lo tengo. Y ahí quiero escucharlos, a ver qué, esto es como de hacer un remate, ¿quién da más? Quiero que me digan qué piensan o si saben cuánto es el tiempo máximo que puede estar un alimento a temperatura ambiente. ¿Estoy sola? ¿Estoy acompañada? Y, a ver, ¿quién se anima? Tiren, tiren, no hay ningún problema. Acá no se toma nota. A ver, Cecilia. Bien. A ver, interesante lo que planteó. A ver, ¿alguien más? Acá aprovechen que no se toma nota. Sí, la verdad que es muy interesante todo lo que han planteado porque es todo correcto, digamos. Eh, Porque, digamos, sí tiene que ver, obviamente, con la época del año, si es más calor, menos, digamos, más sensible es a que se deteriore, ¿sí? O si viene congelado, decir, bueno, lo vamos a poner acá el, en el freezer. Pero pensemos, por ejemplo, no sé, yo me fui a hacer las compras, pensemos, es la hora de, nada, me fui a hacer las compras. Me pasé por el súper, ahora a las 5 de la tarde y resulta que de ahí, bueno, ahí compré carne, compré yogur, frutas y verduras y después de ahí resulta que tenía que pasar por la casa de mi amiga
Y me dice, che, ¿por qué no pasás un ratito? Vamos a tomar unos mates. Me quedo ahí, se me fue una hora, dos, pasé con la amiga, ¿no? El amigo. O pasamos por el mecánico, ahí lo veo a Fernando. Paso por el mecánico y digo, bueno, ahí me cuelgo, ¿no? Charlando de cómo, qué es lo que pasa. Y resulta que yo compré a las 5 de la tarde, salí del súper, pero estoy llegando a mi casa a las 8, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, a ver, Mónica, ¿qué ibas a decir? Ujú. Claro, te alarma, sí. Bien. Bueno, miren, yo les voy a responder la pregunta. El tiempo máximo que un alimento puede estar a temperatura ambiente o dentro de lo que sería la zona de temperatura peligrosa, como máximo son 2 horas, ¿sí? Te da un tiempito, pero es como que a veces también es fácil colgarnos, ¿no? Es decir, porque si nosotros somos conscientes de cuánto tiempo puede estar un alimento, ahí vamos a decir, bueno, a ver, qué recorrido voy a hacer? Primero voy a ir por lo de mi amiga y después voy a comprar, por ejemplo, o me voy a comprar y sé que después, por una cuestión no sé, de orden de actividad en el día, sí o sí tengo, bueno, y si ando en vehículo, ¿me puedo llevar una conservadora, por ejemplo? La pongo con hielo y ahí pongo los productos que requieren refrigeración, por ejemplo, ¿sí? O sea, me va a ayudar a pensar de qué manera voy a hacer esas compras o voy a adquirir esos alimentos. O, por ejemplo, resulta que hice la comida. A las 12 los chicos tenían que, no sé, comían 12:30 porque a la 1 tienen que estar en la escuela. Está, hice un guiso, riquísimo el guiso, pero resulta que salimos corriendo tan rápido que me olvidé de ponerlo en la heladera o de pasarlo a otro envase para ponerlo en la heladera. Y resulta que de la escuela tenía una reunión, no sé, una cosa a la otra, y vuelvo a las 4 o 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Ese alimento ya fue cocido, digamos, ya pasó por el calor, ya lo cocinamos. Bueno, ahí también nosotros tenemos que tener presente esto, que son 2 horas, como mucho que puede estar un alimento a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, es como que nosotros digamos, le damos la vía libre a los microorganismos para que se empiecen a sentir cómodos y empiecen a desarrollarse. Sí, Cecilia. Sí. Bueno, miren, nosotros tenemos que acelerar el proceso de enfriado. Esa es la verdad, ¿sí? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, sacamos de la olla. Pensémonos sigamos con el guiso, ¿no? Lo sacamos de la olla y lo ponemos en un tupper, algo que nos permita después guardarlo en la heladera, ¿sí? Ya la olla ya venía caliente. Si nosotros lo sacamos de ahí, lo más probable es que no siga transmitiendo ese calor, ¿sí? Por un lado. Segundo, algo muy interesante que es fraccionar. Y van a escuchar esa palabra fraccionar porque sirve para muchas cosas, ¿sí? Ahora vamos a hablar del fraccionamiento en función del enfriamiento, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, hice una olla grande de guiso, a veces es como que ando inspirada y digo, bueno, voy a agarrar, voy a hacer un montón de comida, cosa que después lo fracciono y lo congelo y listo, ya tengo la comida resuelta. Entonces, si yo lo es diferente a tenerlo esa cantidad de guiso en una olla grande o en un tupper grande y que se vaya enfriando ahí, a ponerlo en recipientes más chiquitos, que tenga menor profundidad, que tenga más superficie, ¿sí? Eso, ¿por qué es importante? Porque nosotros tenemos que lograr que el descenso de la temperatura suceda en el centro del alimento. Si nosotros tenemos un bloque grande de alimento, sucede tanto para congelar como para descongelar. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar a la temperatura que necesitamos en el centro del alimento? ¿Sí? Por eso, si nosotros fraccionamos, ponemos en pequeñas porciones. ¿Cómo, perdón? ¿Sí, Elena? Ujú, ujú, ujú. Exacto, claro. Bueno, hay ciertos materiales que son como el aluminio que no son aptos eh, para cocinar, ¿sí? Para que esté en contacto con el alimento porque justamente transfiere material. El fraccionamiento va a depender de cuánta comida tengamos que, por ejemplo, en este caso, enfriar o congelar, ¿sí? Todo va a depender. No necesitamos fraccionar si no es necesario, pero sí saber de que necesitamos acelerar el proceso y esa es una de las formas de acelerar el proceso de enfriamiento. Entonces, para terminar de cerrar completar la pregunta o responder la pregunta de Cecilia, es lo siguiente. Nosotros, a ver, antes se decía de que no había que poner alimentos calientes en la heladera para que no rompiera, digamos, la heladera. Más allá de eso, que yo creo que ahora las heladeras vienen como más tecnología, pero en realidad lo principal no es eso, o no es solamente eso, porque en realidad nosotros tenemos que cuidar todo el equipamiento, los utensilios que tengamos, sino el hecho de que si nosotros ponemos alimentos calientes o que no están muy, eh, no sé si llamarlo tibios, pero que como que vemos que no, que están muy calientes todavía, en la heladera, lo que va a generar es que el aire que circula dentro de la heladera se cambie, ¿sí? Va a calentar el ambiente dentro de la heladera y eso va a afectar a los otros alimentos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos que facilitar ese flujo de aire frío, ya sea para refrigerar como para congelar, por lo cual no tenemos ni el freezer que llenarlo hasta que no, tenemos que cerrarlo a presión o la heladera que no dé más. Siempre hay que dejar un aire, ¿sí? O sea, un espacio para que circule el aire dentro de la heladera, ¿sí? Volvamos así, cerramos un poco esta parte y vemos un poco de técnicas de conservación. Bien, otra condición importante para el desarrollo de los microorganismos es la siguiente, es la estructura del producto alimentario. Es decir, eh, no es lo mismo, por ejemplo, comprar un corte de carne, un corte de carne grande o más entero que comprar carne picada.
¿sí? ¿Por qué? Porque la carne picada, ¿qué pasó? Se rompió esa estructura del alimento. Entonces, cada acción, operaciones, dice ahí, acción que hagamos de pelar, de triturar, de prensar, o pensemos en las verduras, ¿no? O sea, no es lo mismo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, a ver, vamos a hacer duranos en almíbar, ¿sí? No es lo mismo eh, el durazno con cáscara que el durazno pelado para poder ponerlo en almíbar, o las peras, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros hacemos cambios en la estructura del alimento, porque cortamos, porque pelamos, porque trituramos, lo que sea, lo que hace es, eh, acá dice, dar homogeneidad al medio y favorecer el desarrollo de los microorganismos. Es como que estamos, a ver cómo decirlo, es como que está todo tan mezclado, hay veces que simplifico lo que quiero decir, está como todo tan mezclado que es más fácil para el microorganismo invadir todo el alimento, ¿sí? O pensemos, por ejemplo, en el huevo. Nosotros sabemos, y si no sabemos, lo tenemos que saber, que nosotros hasta el momento en que vamos a consumir ese huevo tenemos que conservar o cuidar la integridad de la cáscara. Por lo cual, no tendríamos que consumir huevos cascados. Si se nos rompió el huevito, nada, a la basura lamentablemente porque no nos sirve. Eh, y más si ese no lo hemos, o sea, más que nada si ese no hemos lavado ese huevo antes de utilizarlo. Siempre los huevos deben ser lavados antes de utilizarlos, no para guardarlos, ¿sí? Por más que lo pongamos en un tupper, dentro de la heladera, no. Después, en todo caso, en otro momento hablaremos acerca del huevo, pero para dar el ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la cáscara del huevo se encuentra, se puede alojar cómodamente una bacteria que se llama salmonel, ¿sí? Y después da lugar a la salmonelosis. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que preservar la integridad, en ese caso, del huevo. ¿Estamos? Bien, otra cosa es que los microorganismos necesitan alimentos, ¿sí? Entonces, algunos microorganismos van a preferir las proteínas, otros los azúcares, por ejemplo, dentro de los hidratos de carbono azúcares tenemos las frutas, dentro de las proteínas tenemos las carnes, y pensemos, por ejemplo, en alguna técnica de conservación, bueno, las mermeladas o no sé, las carnes como tipo escabeche. Ahora vamos a ver enseguida como algunas trampitas para decir, bueno, de qué manera, cómo es que una mermelada dura más tiempo, por ejemplo, si tiene más azúcar, ¿sí? Bien, entonces saber esto de que los microorganismos tienen preferencia por ciertos alimentos y por ende, si nosotros decimos, bueno, la carne, y vuelvo con la carne, pues un alimento de alto riesgo, si la carne es un alimento de alto riesgo, es muy probable que se contamine, ¿sí? Entonces, por esa razón hay que cuidar bien la cocción, bien cómo se va a manipular. Bien, otra cosa es el nivel de acidez. En realidad el nivel de pH, porque acidez es cuando se disminuyó ese valor de pH, por lo cual está entre 6 o más, sí. Bueno, vamos a ponerlo así como entre 6 y 0, o 0 y 6 tenemos un pH ácido. Entre 6 y 8 es más bien neutro y de 8 a 14 más bien alcalino. Entonces, por esa razón es que, no sé, algo tan simple como hacer una ensalada de fruta de manzana y banana, le agregamos unos jugos de limón, unas rodajas de limón o jugo de naranja, ¿sí? Esa acidez va a ayudar a que ese alimento eh, no se, no se deteriore tan rápido. Bien, y acá tenemos, sí, sí, claro, exactamente, exactamente. Ajá. Ujú. Muy bien, perfecto, Roxana. ¿A qué valor de pH lo bajas?
muy bien, muy interesante. Bien, Mónica, sí. Yo creo que nosotros tenemos que seleccionar bien dónde vamos a comprar, es decir, nuestros proveedores. Entonces, si nosotros vemos o pensar no solamente en el olor, a veces no tiene que llegar el olor, pero sí el carnicero que nos cortó la carne, se manipuló y todo, se limpió con la rejilla y nos recibe la tarjeta de débito, de crédito o el billete, ¿sí? Entonces, pensar en esas cosas también, ¿viste? Entonces, si nosotros vemos que no es un lugar, yo creo que es una especie de vidriera, ¿sí? Eso nos va a hablar de muchas cosas. Si sentimos olores que no son propios del producto en buen estado, de cómo manipula la carne, cómo interactúa con otras cosas en el comercio, ¿sí? Eh, la verdad que el tema de la carne es todo un tema, porque hay, no sé, es más, hay pescaderías que son muy conocidas en Neuquén o pollerías y demás que son muy conocidas, pero no cuidan. Lamentablemente, y yo cuando doy ahora empecé a dar de paso, les cuento que lo vamos a lanzar también a la escuela, la capacitación, yo soy capacitadora para obtener el carnet de manipulación de alimentos, así que en algún momento también vamos a sacar esa capacitación. Yo lo que planteo es lo siguiente, nosotros como manipuladores, ustedes como manipuladores, ya sea dentro de casa como al afuera, si hacemos esto una actividad comercial, somos responsables y tenemos que tener respeto con el consumidor, ¿sí? Porque confía en nosotros y por otro lado, si vamos a lo que es comercialmente, eh, deja su dinero a cambio de un servicio. Entonces, como que a veces se piensa solamente en ganar yo y no en la salud del otro, ¿no? Respecto a lo del pollo, te soy sincera, ¿quién me había preguntado? Vos, Mónica, ¿no? Sí, mira, no, te soy sincera, no tengo una conclusión definida ahora, porque yo también, o sea, pero algunos dicen sí, es más, cocineros dicen, ciertos cocineros que sí, que hay que lavarlo, otros que no, pero bueno, lo respondemos en la siguiente clase, ¿sí? No les voy a vender humo, sino, sino no da lugar a eso, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, eh, cuando un alimento tiene alta cantidad de agua en su composición, por ejemplo las carnes, por ejemplo los lácteos, el huevo, ¿sí? Las frutas y las verduras, ¿sí? Eh, Eso genera que también los microorganismos se sientan más cómodos y se desarrollen, ¿sí? Aumenta la proliferación. Eh, entonces, por eso nosotros, si sabemos que ese alimento es de alto riesgo, con más razón vamos a cuidar que esté bien cocido, pero también podemos ver de qué manera, y ahí fíjense que esto da lugar también, y en realidad todo lo que hemos estado hablando recién. eh, Nosotros decimos, bueno, la humedad es un factor para que se deteriore este alimento. Entonces yo voy a aplicar una técnica de conservación que tiene que ver, por ejemplo, con el deshidratado o el desecado para sacar simplemente el contenido de agua. Y lo interesante con esta técnica es que no se altera la composición, digamos, no vamos a sacarle vitaminas ni minerales. Bueno, hay vitaminas como la vitamina C que sí es más sensible al calor, ¿sí? Pero bueno, a nivel general podemos decir que va a conservar sus nutrientes y entonces, y lo va a hacer más duradero. Entonces acá ya empezamos a hablar de una técnica de conservación. Cuando hablamos, por ejemplo, de la acidez, acá
no sé si era Roxana, por ahí no quiero, creo que era Roxana que dijo, y si no pido perdón, que nada, le agrega vinagre, porque sabe que cuando se agrega un medio ácido, entonces se conserva más el alimento, ¿sí? Entonces, por eso fíjense que es importante conocer esto, las condiciones o los factores para el desarrollo de los microorganismos, porque esto nos abre la cabeza a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para decir, bueno, qué técnica de conservación puedo aplicar? Y hay muchas técnicas de conservación que son combinaciones, porque por ejemplo en las conservas, como nosotros la conocemos, ahí tenemos por ejemplo, se acidifica el medio, ¿sí? Ahí tenemos una técnica, hay una precocción muchas veces del producto, de la materia prima, después hay una esterilización, entonces es un conjunto de técnicas que se aplican para obtener un solo producto, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos en medio como que ya terminamos con... Ah, y nos faltaba uno que no lo puse acá, esto, el oxígeno. Hay algunos nutrientes, depende del tipo de microorganismo, va a necesitar oxígeno, ¿sí? Los aeróbicos necesitan aire, ¿sí? Lo vamos a encontrar más bien esos microorganismos en la superficie del alimento. El anaeróbico estricto, es decir, que ante el aire inhibe su multiplicación, ¿sí? Se va a encontrar más bien en el interior del alimento. Y las anaeróbicas facultativas, que les es indiferente la presencia o no del aire, ¿sí? Y se van a multiplicar igual. Bien, respecto a la capacidad de alteración, acá tenemos una clasificación sencilla. Los estables, los semiestables y los alterables, ¿sí? O los de alto riesgo, que son los alterables. Cuanto menos cantidad de agua tengan, más estable es. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de estable la leche en polvo. ¿Por qué? Ahora les pregunto, ¿por qué la leche en polvo puede ser un alimento estable? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? No se escuchó, no sé quién habló. Cecilia, estás con el micrófono. Sí, exactamente, porque está en polvo, ¿sí? Es leche deshidratada. Ahora, ¿qué pasa si yo la reconstituyo, digamos, le agrego agua? ¿Seguirá siendo un alimento estable o es un alimento alterable? Exactamente, porque tiene más cantidad de agua, ¿sí? Entonces va a hacer que dure menos en el tiempo. Bien. Eh, bueno, y ahora sí vamos a entrar en esto. Fíjense, eh, bueno, esto es medio como que estuvimos hablando. Yo quería hablar, esto lo leen después ustedes. Bien, después vamos a hablar del botulismo. Ahora no. No sé por... Bueno, fíjense esto. Bueno, hacemos algunas cosas, va a hacer repaso y otras no. Bueno, efecto del calor, ¿qué va a hacer? Van a matar a los microorganismos, ¿sí? Efecto del frío, no va a matar microorganismos, pero sí va a detener su actividad, pues la va a inhibir, ¿sí? Como no hay mayor actividad, entonces por eso el alimento dura un poco más. Pero siempre tenemos que ser conscientes que en promedio los alimentos duran 3 días en la heladera, ¿sí? En promedio, algunos un día más, un día menos, ¿estamos? Yo después les voy a pasar un material donde hay tablas con cuánto tiempo dura un alimento, si hace refrigeración o congelación. Después, disminución de la humedad, ¿sí? No hay actividad de agua, o sea, no hay cantidad de agua, no hay contenido de agua, entonces la actividad es menor, ¿sí? Eh, y acá, por ejemplo, es muy interesante porque hay algo que nosotros como que
no tenemos mucho la costumbre de usar productos deshidratados. Y dentro de los productos deshidratados o desecados tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos la leche en polvo, que eso sí lo utilizamos, pero tenemos, por ejemplo, para hacer el puré de papa, sí, no es el mismo sabor, pero bueno, es una técnica segura igual, es un producto seguro. Eh, tenemos, por ejemplo, los tomates deshidratados para hacer las salsas. Tenemos frutas, como por ejemplo, no sé, eh, de ciruela, por decir algo. No solo para la compota para poder ir al baño, sino decir, bueno, podemos hacer dulce con eso, ¿sí? Las pasas de uva. Entonces, muchas veces esos recursos también los podemos utilizar, porque son alimentos seguros porque se les ha sacado el contenido de humedad. Después, acción del azúcar, ¿sí? En concentraciones superiores a 65% actúa como un conservante natural. Una cosa es agregarle un poquito de azúcar como para endulzar y otra cosa que tenga una acción de conservación, ¿sí? Por eso podemos decir que las mermeladas se conservan más porque tienen mayor cantidad de azúcar. Ahora, esto es un tema cuando son productos o bajos en azúcar o son productos que, no sé, no puedo consumir cantidad de azúcar necesaria por X razón. Entonces, bueno, como que no se va a conservar tanto. De todas maneras, si nosotros, a ver, como les digo, y también es una combinación de técnicas, ¿sí? No solamente nos vamos a quedar con la cantidad de azúcar. Bueno, la acción de sal en concentración superior al 15%, ¿sí? Va a ser actuar como conservante. Tenemos acción del ácido acético, ¿sí? Y acá tenemos lo que tendría que ser el vinagre, por ejemplo. Tenemos una concentración del 2%. Tenemos cuando ya se le agregan conservantes químicos. Y estos conservantes químicos no es que digo, no sé, quiero matar un microorganismo y le echo, o por ejemplo, potabilizar el agua y voy a agregarle un chorro de lavandina, ¿sí? Porque es un producto químico. No, se hacen cantidades justas y se elige el producto que es apto para consumo humano, ¿sí? Lo mismo va a pasar con esto, ¿sí? Después tenemos la técnica del secado para disminuir el contenido de agua al punto que no puedan desarrollarse los microorganismos. Bien, tenemos por un lado sería como la disminución de la humedad y por el otro lado lo que es el secado. Bien, y en lo que es el botulismo, ¿sí? Bien, la bacteria botulismo, Clostridium botulinum, perdón, en medios favorables, es decir, con poco ácido y sin presencia del aire, es decir, son más bien alcalinos y anaeróbicos, genera la toxina que causa la enfermedad del botulismo. Nosotros no nos enfermamos porque consumimos la bacteria, sino por la toxina que genera esa bacteria. ¿Sí? Y lo peligroso de esto es que no se ve, ¿sí? No se suele ver fácilmente lo que es el cambio que ha hecho en el alimento. No produce cambios de color, de sabor ni color, ¿sí? Y como no es de muy fácil detección, eso también lo hace más peligroso. No, ataca el sistema nervioso central provocando parálisis de los músculos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahora a nivel casero, por un lado vamos a controlar en la técnica, y yo les voy a dejar compartir un video, ya seleccioné un par que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, tenemos cuánto es que se le va a agregar de vinagre, por ejemplo, ¿sí? O cuánto, y si se va a hacer un vacío, si después se lo va a esterilizar, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que vamos a hacer una conserva segura. El uso de los ácidos depende del tipo de producto. El cítrico es usado para morrones, pimientos, el vinagre para el resto de los productos. El jugo de limón confiere demasiado jugo cítrico, ¿sí? Bueno, después, eh, sí, a ver si...
En todas las conservas. Sí, 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 sí. Eh, bueno, acá dice, para tener en cuenta, en la industria se controla el botulismo, digamos, con los ácidos que se le agrega y autoclave, que es lo que mencionaba Roxana, ¿sí? Que lo que hace es esterilizar ese frasco, por ejemplo, ¿sí? En casa podemos agregarle vinagre, ácido cítrico o cualquier ácido permitido para consumo humano. Eh, bueno, y eso no solamente en cantidades que no sean tóxicas, sino en cantidades que también permita que haya una armonía del producto, porque no solo tiene que ser seguro, sino que tiene que ser agradable al paladar, ¿sí? Eh, bien, vamos. Eh, eso. Y otro power que quería compartir con ustedes es, a ver si podemos llegar a escuchar. Yo separé videíto, un video. A ver si está acá. Si es muy largo, se los voy a dejar para que ustedes lo. No, mejor se los dejo, así podemos avanzar con otros conceptos. Eh, Estos son algunos que subí ahora, pero después voy a subir otro más, ¿sí? Algo muy interesante es, por ejemplo, que tiene que ver esto con la pregunta que hicieron, cómo guardar los alimentos, ¿sí? Es decir, no solo que tener en cuenta cómo, en qué medio, si es con más bien, o sea, cuidar la cantidad de humedad que hay en el ambiente o en qué recipientes o, bueno, y también cómo organizarlos, ¿sí? Que hace a lo que es la, vamos a decirlo así, como la conservación, ¿sí? Eh, Vamos a meternos en el otro temita que es un poco más corto. A ver, corto porque lo hice corto, pero en realidad todos daban para hablar más, ¿sí? Bien, eh, acá vamos a hablar sobre conservación de alimentos, pero vamos a clasificarlo de la siguiente manera. Tenemos aquellos que son bactericidas, es decir, que van a destruir los microorganismos. Y dentro de esto tenemos lo que es ebullición, esterilización, pasteurización, enlatado, ahumado, adición de sustancias químicas y la irradiación. ¿Sí? Eh, y tenemos los que son los bacteriostáticos, ¿sí? Que van a impedir el desarrollo de los microorganismos. Lo que es refrigeración, congelación, deshidratación y adición de sustancias químicas. Bien, algunos van a directamente eliminarlos y otros van a inhibir el desarrollo. En lo que es en el frío vamos a hablar de dos. Por un lado lo que es la refrigeración y por otro la congelación. Y lo interesante de esto es que nosotros podemos tener presente de que no necesitamos tener gran equipamiento para poder aplicar técnicas. De hecho, sin darnos cuenta, aplicamos técnicas de conservación. ¿Sí? Así que bueno, eh, se van a necesitar cámaras frigoríficas, refrigeradores, heladeras, todo depende en el espacio en el que se va a trabajar, ¿no? Eh, sí, sí. Mira, todo va a depender el uso que le vayas a dar. A ver, acá. Mira, a ver, si es lo que es, si es el clima, si vemos que son temporadas muy calurosas, en realidad los tendríamos que poner en la heladera, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando está muy caluroso, no sé cuánto decirte muy caluroso, pero nosotros ya corporalmente nos damos cuenta que hace mucho calor. Bueno, ya empieza a afectar la calidad de ese producto, ¿sí? Si no, en épocas como ahora podemos dejarlo a temperatura ambiente tranquilamente, no pasa nada. Y si está muy caluroso en el ambiente, lo pones en la heladera. A ver, es más, si vos querés, lo pones en la heladera. Ahora, ¿cómo lo vas a guardar en la heladera?
Primero no lo tenés que lavar para ponerlo en la heladera. Si nosotros llegamos a recibir algún huevo que está muy sucio porque, no sé, fuimos a la chacra del cuñado y nada, ahí tenía huevo, gallina ponedora, bueno, huevo casero o compramos el súper y viene muy sucio, lo que vamos a hacer es, vamos a usar un trapito más bien seco, no húmedo, sino seco y como que vamos a hacer una especie de raspado para sacar lo más que podamos de materia fecal o plumas o cosas que es suciedad, digamos, de la cáscara del huevo. Y lo vamos a poner en la heladera. Está la zona en la heladera, en la puerta, para poner el huevo. Pero lo más importante también es que estén cubiertos, es decir, nosotros tengamos en cuenta que presente lo que se llama contaminación cruzada. Por esa razón, conviene que nosotros lo pongamos, si es en la huevera, que esté tapado, algunas heladeras tienen como tapas, o si no, ponerlo dentro de un tupper y ponerlos ahí al huevo, ¿sí? Eh, pero cuando vamos a consumirlos, ahí recién lo vamos a lavar, ¿sí? Es decir, no lo lavamos antes. Sí, se lava igual. Nosotros, porque tengamos en cuenta que cuando nosotros lavamos el huevo, lo que estamos haciendo es sacándole ese esmalte natural que tiene. Eh, sí, bien. Antes de responder a Cecilia, ¿conocen la técnica, lo que ella habló de la técnica del huevo, por ejemplo? A ver, lo vamos a buscar acá. Sí, técnica, para, calidad. Sí, por eso vamos a hacer el repaso, así podemos acá ya ahí. ¿Se ve la imagen? Sí. Bueno, tenemos. A ver, para hablar de durabilidad, necesitamos tener en cuenta esto de esta calidad, o sea, las pruebas de calidad del huevo. Hoy por hoy, medio como que nos facilita, no sé si yo no le había prestado atención antes, pero sí después que un alumno me comentó que ya los huevos tienen, algunos vienen ya impresos la fecha en la que fue, se lo puso, ¿sí? Entonces eso nos permite calcular. Ahora, eh, cuando es fresco, fíjense, acá en este vaso tenemos, por un lado nos dice abajo, es un huevo fresco de menos de 5 días. Cuando es menor a 5 días, estamos hablando que es un huevo fresco. ¿Y qué pasa? Si nosotros lo ponemos, por ejemplo, en el vaso, podemos tener un tupper grande o una olla grande y ponemos ahí, según lo que nosotros vamos a necesitar en el momento, si se hunde es porque está fresco. Después les voy a decir el por qué, ¿sí? Después, de 5 a 14 días, ¿sí? Si es fresco, obviamente, y hasta los 14 días ese huevo se puede consumir. Y fíjense que como que no hay un equilibrio, empieza digamos, la posición cambia y a su vez queda en el medio muchas veces. Ahora, cuando ya tiende a estar hacia la superficie, ese huevo no está apto para consumo porque supera los 14 días. Es más, algunas bibliografías dicen que supera los 20 días. Y es un huevo viejo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque hay algo que se conoce como, a ver, la estructura del huevo, ¿sí? Acá tenemos esto. Espérenme que, acá, ahí, re chiquitito. Bueno, nosotros vemos que el huevo tiene algo que se conoce como la cámara de aire. No sé si se ve ahí. Acá está, ¿sí?
bueno, tenemos toda la estructura del huevo, pero acá abajito, en la parte más gordita, digamos, del huevo, está la cámara de aire. Si esa cámara de aire es más chiquita, esto pensemos lo que son como los salvavidas o los pulmones, ¿sí? Si ese pulmón es más chiquitito, ese salvavidas es más chiquitito, no ingresa tanto aire. Y eso hace que ese huevo sea fresco. A medida que va envejeciendo, esa cámara de aire va creciendo y entonces hace que, como hay más aire, el huevo flota, ¿sí? ¿Se entendió la explicación? ¿Sí? ¿Se vio bien también? Bien, entonces, de esa manera nosotros podemos ver si ese huevo es fresco o no. En realidad habría tres maneras, repasamos. Una, que nos fijemos en la impresión o en el cartón del huevo si nos da una fecha, ¿sí? Y de ahí nosotros tenemos que saber que como máximo, desde esa fecha son 14 días para que ese huevo se pueda hacer apto para consumo. Está en la mesa, hijo. Después, la otra es la técnica del huevo y la otra es la técnica del cascado. Entonces, ahí tenemos que ver en dónde está ubicada la clara, en dónde está ubicada la yema, ¿sí? Y eso nos va a decir, yo tengo imágenes de todo esto, pero no pensé que iba a surgir la pregunta ahora. Entonces, si ese huevo, cuando nosotros lo cascamos, y siempre conviene que ese cascado sea en otro recipiente, no en donde nosotros vamos a cocinar porque nos puede arruinar todo lo que nosotros vamos a preparar. Si nosotros vemos que esa clara, por ejemplo, es más bien aguachenta, que no conserva la forma del huevo, si esa yema no está en el centro, ¿sí? Ahí estamos hablando acá. Ahí estamos hablando, ¿sí? De que ese huevo no es fresco, ¿sí? Cuando no conserva su forma, naturalmente las moléculas de agua lo que hace, por eso las gotas son redondas, ¿sí? Porque físicamente, digamos, tienden a, como que la fuerza interna va hacia el centro, por eso siempre son redondas las moléculas de agua. En este caso pasa lo mismo, ¿sí? Aunque no va a ser un círculo perfecto, va a tender siempre a conservar la forma. Cuando pasa el tiempo es como que se va venciendo esa fuerza interna y entonces va dando lugar a que se vaya desarmando la forma, ¿sí? Entonces fíjense que es muy interesante porque nos va a dar, y yo siempre trato de esto, de transmitir y de razonar el por qué, ¿sí? ¿Por qué la forma? ¿Por qué flota? ¿Por qué? Para no poder tomar decisiones, ¿sí? De forma autónoma también. Bien, vamos a seguir con esto. Entonces, y por último, para responder respecto al huevo, yo dije que dependía para qué iba a suceder. Si, por ejemplo, o sea, generalmente, por ejemplo, en pastelería se necesita que ese huevo esté a temperatura ambiente. ¿Para qué? Para que cuando se hace el batido se pueda formar esa red y se forme, digamos, esa espuma y genere capte el aire y se pueda levantar la preparación, ¿sí? Eh, Tiene mucho que ver con eso. Entonces, si nosotros, qué sé yo, además de hacer conservas, ustedes hacen bizcochuelo, ¿sí? Entonces, bueno, retírenlo 1 hora, 2 horas antes de la heladera, sáquenlo y no, lo van a poder utilizar perfectamente, ¿sí? Bien, seguimos. En esto no, esto habla decía que hay ciertos desechos que pueden ser, aunque no se van a utilizar para el consumo, se pueden conservar en cámaras refrigeradoras o heladeras eh, para hasta poder ser recolectados, ¿no? Bueno, en el caso de la refrigeración dice que consiste en someter el alimento a bajas temperaturas sin llegar a la congelación, ¿sí? Entre los 4 y 0 grados.
La función es inhibir el desarrollo y el crecimiento. Es una conservación a corto plazo, ya que es un ambiente húmedo y puede favorecer esto la proliferación de hongos y bacterias. Por eso nosotros vemos si ponemos, no sé, manzana o frutilla en la heladera, se forman hongos, ¿sí? Por este contenido de un ambiente húmedo. Se encuentra dentro de temperatura uniforme, dentro de los límites de tolerancia admitidos, apropiados para cada tipo de alimento. Se supone que nosotros tenemos que poder calibrar las temperaturas, o sea, está el relojito para moverlo. Ahí no sé, no sabría decirles ahora cómo manejar a ver si esa temperatura es adecuada a lo que nosotros necesitamos, pero por lo menos a temperatura ambiente nos va a dar un poco de frío, ¿sí? Para poder decir, se conserva ese alimento en un ambiente frío. Y tener presente que como es una técnica a corto plazo, inevitablemente se va a deteriorar con el tiempo, ¿sí? Así que por eso les hablamos de promedio 3 días, no es mucho. Ahora, cuando hablamos de congelación, es un tratamiento y que la vida es útil es más prolongada. Se reduce la actividad del agua, ¿por qué? Porque el agua se congela, no está tan disponible como sucede con la refrigeración, ¿sí? Entonces, por eso hay menor actividad o hay inactividad de las enzimas que son las que van a favorecer el deterioro y de la actividad del microorganismo. Conviene que el producto esté frío y luego congelarlo lo más rápido posible hasta los menos 18 grados o menos. Una vez el alimento es seguro, cuando llega, o sea, cuando ya llega a menos 2 grados, ya estamos hablando de una congelación que es segura, ¿sí? La idea, y por eso volvemos otra vez al concepto de fraccionamiento. Cuando nosotros, para congelar un alimento, una materia prima, ya sea, no sé, yo por ejemplo, yo tengo congelado zapallo, por decir algo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hice? Lo cubeteé y así lo pongo en la heladera. No pongo el zapallo completo, ¿sí? Entonces, para eso, como para cualquier alimento, cuando nosotros lo fraccionamos, favorecemos que ese proceso de congelamiento sea más rápido, ¿sí? Y entonces va a ser más rápido que se enfríe en el centro del alimento y va a ser más rápido que después, cuando se descongele, aumente la temperatura del alimento y digamos, como se ablanda más rápido, ¿sí? Conviene una congelación rápida para que se formen gran cantidad de cristales de hielo en poco tiempo y así mantener la textura y el aroma del alimento. Y la velocidad con que se congele también va a afectar el descongelamiento. Luego del descongelamiento, los alimentos no podrán reabsorber toda la cantidad de agua, ya que no tiene la misma capacidad de retención de agua, obteniendo un producto un poco más seco, ¿sí? ¿Y qué más van a decir? Bueno, ahora yo les pregunto, por eso no quiero quedarme, es inevitable volver o tratar acerca de lo que es la higiene de los alimentos, ¿sí? Es como que viene de la mano. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros podemos congelar un alimento? Muy bien, Juan. ¿Y descongelarlo y recalentar? Bueno, por eso está bueno que nosotros, a ver, algo que hemos perdido todos es esto de la planificación de lo que es la cocina y de pensar cómo vamos a hacer uso de los recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fraccionamos o sea, para poder congelar en porciones, ¿sí? La cantidad que vamos a necesitar. Entonces no vamos a descongelar de más. Esa cantidad va a depender de cuántas personas vayamos a comer, ¿sí? Vamos a descongelar la misma cantidad.
vamos a recalentar según la cantidad de personas que vamos a comer, ¿sí? Ahora, ¿por qué ese cuidado? Y ahí los quiero trasladar mentalmente al termómetro, ¿sí? A la primera condición para el desarrollo de los microorganismos. Lo primero que planteamos es que nosotros tenemos que tratar que ese microorganismo, ese ser vivo, pase digamos, una sola vez o el menor tiempo, cantidad de veces por la zona de peligro o también llamada zona de temperatura peligrosa, ¿sí? Porque imagínense, yo tenía, no sé, carne picada, estaba en refrigeración y encima no sé cuánto, hay veces que me la pican en algún momento y hay veces que ya voy y ya está picada y me dicen, bueno, esto, no pico más hasta no sacar lo que está acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces decir, bueno, nada, esa carne fue manipulada, se fue triturada, se han mezclado todo el alimento, ha estado no sé cuánto tiempo, si en la heladera, hay que ver si esa heladera estuvo la temperatura bien cuidada. Pensemos que sí, que está en la temperatura adecuada, que una buena higiene, pero bueno, ya estaba manipulada esa carne. Después de ahí nos apuramos lo más que podemos para que ese alimento vaya a la heladera, no se corte la cadena de frío, ¿sí? Pero ya empezó el riesgo de que se aumente la temperatura. Después de ahí, nada, hice la salsa y después me quedó un poco de tuco, lo congelé, ¿sí? Ya pasó de refrigeración, subió la temperatura, ¿sí? Después tuvo que bajar para poder ser congelado y después tiene que subir nuevamente para poder ser consumido. ¿Cuántas veces pasó ese alimento por la zona de temperatura peligrosa? 2 veces mínimo. Y ahí corremos el riesgo de que no se haya cuidado el proceso. Sí, sí, de hecho sí, cuando nosotros recalentamos un alimento tenemos que llevarlo a la misma temperatura inicial. Sí, eso es lo conveniente. Así que es correcto. A ver, lo quiero transmitir así. No es pecado que nosotros recalentemos el alimento todas las veces, 5 veces, 6 veces. Pero el tema es que cuando nosotros, cuantas veces lo repetimos, primero corremos, o sea, esto de que el alimento pasa por la zona de temperatura peligrosa más de una vez, se pierde la calidad de esa preparación, ¿sí? Es como que pasan varias cosas, entonces el riesgo es mayor. Y nosotros lo que buscamos con todo esto es disminuir el riesgo de contaminación de los alimentos en todo, ¿sí? O sea, incluso, y volviendo a lo que nos convoca, las técnicas de conservación, tienen que ser bien hechas para disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Bien, ya quiero ir terminando, ahora 5 minutitos más y ya cerramos, así no lo hago mucho más largo. Bien, ahora por calor tenemos lo que es la esterilización, la pasteurización y el escaldado, ¿sí? Bueno, esterilización, ¿qué es? El objetivo es lograr elevar la temperatura para provocar la destrucción del agente de deterioro, ya sea una enzima como un microorganismo. Una enzima no es un ser vivo, ¿eh? Es como una especie de, no sé cómo decirlo, es como un elemento, ni siquiera es una sustancia, no sé cómo decirlo, pero es algo que, cómo simplificar el concepto, ¿no? Es una propiedad que tiene, yo me hago esta figura como un Pac-Man, ¿sí? Una cosita así, ese circulito que va comiendo, bueno, lo que hace eso es facilitar ciertas digestiones o por ahí acelerar procesos de deterioro, ¿sí? Bien,
Cuando hablamos de esterilización, hablamos de temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, ¿sí? 115 a 130 durante 15 a 30 minutos, ¿sí? Y lo que hace la esterilización es matar todo ser vivo, ¿sí? Sea patógeno como no. Eh, el calor destruye las bacterias y crea un vacío parcial que facilita el cierre hermético, impidiendo la recontaminación. Por eso es que después de hacer las conservas de salsa, se lo esteriliza, ¿sí? Para que se favorezca ese cierre hermético. Los productos esterilizados no necesitan frío y tienen una duración aproximada de 6 meses si mantiene las condiciones de conservación. Otras, muchos más. Una vez abierto el envase, los alimentos deben conservarse a temperatura de refrigeración de entre 0 a 4 grados centígrados por un tiempo limitado dependiendo del producto. ¿Eh? Bien. En el caso de la pasteurización, es un tratamiento menos severo que la esterilización y lo que busca es hacer una destrucción selectiva. Cuando habla de flora microbiana, es decir, de los microorganismos presentes. Bueno, esta técnica no va a superar los 100 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Eliminar a aquellos microorganismos patógenos que están presentes en ciertos alimentos con el fin de permitir la conservación durante un tiempo limitado. Pensamos, por ejemplo, en la leche, ¿sí? Algo tan cotidiano, que ahora para nosotros es cotidiano obtener leche ya pasteurizada y es lo que se recomienda cuando antes era todo un proceso. Se aplica cuando un calentamiento más energético motivaría... bien, cuando se utiliza también para, fíjense, para que no sea algo como un tratamiento tan agresivo que pueda deteriorar las características organolépticas del alimento. ¿Qué es una característica organoléptica? Es todo aquello relacionado con los 5 sentidos, por ejemplo. ¿Sí? Cómo se ve, qué olor tiene, qué sabor tiene, qué textura tiene, y también visualmente cómo lo percibo. ¿Sí? Por decir algo, capaz que decir, bueno, bananas maduras. Hay gente que ni ahí le gusta consumir bananas maduras, no, ya está podrido, ya lo desechamos. Y otro que lo aprovechamos para hacer una torta o para hacer un licuado. No que esté podrido, pero si está un poquito, como quien dice, pasado o más maduro, no pasa nada. Entonces ahí también tiene que ver con las características organolépticas. Eh, También se utiliza cuando se busca únicamente destrucción de algunas especies patógenas, ¿sí? Cuando resulta apropiado destruir microorganismos que se desarrollan en competencia con una fermentación deseable que puede obtenerse por la adición de cultivos seleccionados. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos que hablar más de fermentación y como que no sería el momento. Y bueno, hay dos tipos de pasteurización. Tenemos pasteurización en frío. Fíjense acá, vamos a decir, 63 a 65 grados no es frío. Bueno, pero sí lo es para la técnica, ¿por qué? Porque sería como la más baja temperatura dentro del calor. ¿Sí? Entonces, eh, si hacemos una pasteurización nos mantenemos en ese margen y que dure por 30 minutos. Ahí estamos hablando de una pasteurización en frío. Y en caliente es 72 a 75 grados centígrados por 15 minutos. Perdón, fíjense que no llega a los 100 grados. ¿Por qué? Porque busca eliminar ciertos microorganismos, no todos. Cuanto más corto es el proceso, más garantía existe de mantener las propiedades organolépticas de los alimentos así tratados. O sea, queremos no solamente que sea seguro, sino que sea agradable. Está asociada al empleo de envasado hermético, algunas veces al vacío. Generalmente para ser envasado primero se enfría rápidamente el producto hasta alcanzar los 4 o 6 grados centígrados. No sé, en este momento no tengo presente cuánto sería ese proceso rápido, pero sí sé que es nada, en breves minutos. Si nosotros decimos, bueno, yo de forma casera, qué sé yo, hago una salsa y bueno, ¿cómo lo enfrío? Y lo paso a otro recipiente, agarro una batidora y como que empiezo a que ingrese o a que salga calor, ¿sí?
Bueno, pero ¿cuánto me va a llevar eso? En el caso de la pasteurización, es nada, en muy poco tiempo, ¿sí? Los productos que más comunes es que se pasteurizan tenemos la leche, la nata, la cerveza y el jugo de fruta. Bien, y acá tenemos el escaldado y les quiero hacer un comentario. Yo les dejo un video y en este video me va a diferenciar, y acá este sí se los voy a mostrar porque además es cortito. A ver, yo lo pongo a funcionar y me dicen si se escucha. ¿Se escucha? ¿Quién me ayuda? ¿Sí o no? Ah, qué pena. Tendría... A ver. Espera un segundito a ver si lo vuelvo a compartir. No se pone. Bueno, acá, a ver, acá en el PowerPoint tenemos lo siguiente, que el escaldado dice, usado como paso previo para congelar algunos vegetales y mejorar la conservación. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, piensen en lo siguiente, no sé, en una selga, ¿sí? Decir, bueno, voy a hacer una tarta de selga, pero bueno, quiero, con esto de la técnica de conservación, quiero ya tener algo medio precocido, cosa de agilizar el proceso después para cocinar. Entonces, ¿qué hago? Generalmente lo que hacemos es poner toda la selga y la llenamos de agua y lo dejamos que se cocine ahí, se va hirviendo. Después, ¿qué obtenemos? Primero que de tener una cantidad así, 1 kilo de acelga más, ¿sí? Nada, tenemos un cuarto, primero. Segundo, que es como se pone más negra, ¿sí? Entonces como que perdió ese verde. Bueno, cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es deteriorar o acelerar el deterioro de ese alimento y estamos perdiendo más nutrientes. Si nosotros partimos ahí sería como una técnica de hervido, ¿sí? Que en el video ustedes van a ver lo que habla de escaldado y de blanqueado, ¿sí? Ese escaldado básicamente sería como ese hervido para nosotros, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos hacer una precocción, pero que sea cuidado y podamos cuidar el alimento a través del blanqueado? Pero yo le hago esta aclaración porque acá en el PowerPoint encontramos que el escaldado sería como un blanqueado, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo así, como blanqueado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros partimos ya de agua hirviendo, no es que vamos a empezar a cocinar el alimento en agua fría y se va cocinando en el proceso. No, nosotros ya lo que hacemos es poner primero la olla con agua a hervir. Una vez que hirvió, lo que vamos a hacer es poner ese alimento, lo fraccionamos o ponemos penca en 2, 3 partes según el tamaño, eh, y los ponemos a cocinar 2 minutos más o menos en promedio. Algunos dicen 1 minuto, después voy a ser más específica, ¿sí? Pero más o menos en 2 minutos y los sacamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a tener preparado agua con hielo, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es buscar cortar esa cocción. Y ustedes van a ver si lo aplican, de que primero no hay tanta pérdida de nutrientes y segundo, vistosamente ese alimento es más natural. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un brócoli o un coliflor, ¿sí? Siempre me confundo, el verde. Si no, pues, era brócoli, bueno, el brócoli. Eh, Prueben hacer la cocción a través del hervido o escaldado con el blanqueado. Van a ver que el blanqueado, ese verde va a ser más claro, no va a ser tan apagado, sí, va a ser diferente. Entonces, esto que ustedes que hacen, nada, parten de agua hirviendo, cocinan por 2 minutos, enfrían nuevamente en agua con hielo en lo posible para hacer ese corte térmico, después lo cuelan y lo ponen después en el freezer, ¿sí?
Así que de esa manera ustedes van a conseguir un alimento que va a conservar más sus propiedades. Exactamente, exactamente. Y es más, yo les digo lo siguiente, hay ciertos alimentos que a la hora de cocinar a veces ni necesitamos en realidad hacerle una precocción. Pensemos, por ejemplo, no sé, unas croquetas de acelga, ¿sí? Yo puedo partir por agarrar la hoja fresca, la lavo bien y la pico, ¿sí? Después hago toda la mezcla y la cocino. Ya, porque si yo la cocino antes, además es como que estoy haciendo dos o tres cocciones, cuando en realidad requerirá una sola. Ujú, ujú. Mira, claro, exactamente. Así que bueno, eh, bueno chicos, esta sería la clase de hoy, ¿sí? Eh, la semana que viene vamos a ver algunas otras técnicas, ya más hablando de técnicas, eh, y por ahí sí me gustaría escucharlas a ustedes. Y ¿saben qué sería muy interesante? Les voy a plantear una actividad, ya de paso se las comento, que es, en realidad esta instancia no tiene notas, es una charla, digamos, pero creo que sería enriquecedor si nosotros podemos compartir. ¿Sí? Entonces que ustedes hagan en su casa, que hagan alguna técnica, ¿sí? Y que muestren, pueden hacer un videíto y pueden compartirlo y entonces todos nos vamos a enriquecer. Yo hice esta actividad con otro grupo hace un tiempo y salieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, y ahí tengo que ver dónde lo dejé, pero por ejemplo, cómo hacer un caldo deshidratado natural, ¿sí? Que nosotros estamos tan acostumbrados a simplemente comprar los cubitos. Entonces, si nosotros podemos hacer esta experiencia, podemos ayudar a otros, ¿sí? Eh, no sería lo mismo si nosotros agarramos un video y lo compartimos. Lo podemos hacer. Si ustedes quieren, lo podemos hacer. Pero me parece que está bueno esto compartir la experiencia. O por ahí Roxana, que no sé si está, pero que contaba eso, cómo hace, cuánto vinagre le pone a la salsa y demás. Entonces nosotros ahí también podemos ver en qué proporción, cómo uso el pHímetro. Creo que eso también nos ayuda a todos de ver de primera mano, más allá que buscamos en otros lugares información, ¿sí? Bueno, demasiado, demasiado por hoy. Ok.